al doctor Johan Vega, a la doctora Sonia Velázquez, al doctor Ronald Hernández y a la doctora Águeda Muñoz. Todos muy reconocidos investigadores en los campos que hoy día nos van a presentar. Y yo voy a pedirles, sí, encarecidamente, nosotros sabemos que somos dueños, bueno, somos esclavos del tiempo, más que otra cosa. Les pediría a todos los que van a participar, a los 4 ponentes, si tuvieran respetar los 15 minutos de tiempo, para que así podamos tener luego del público, que veo que muchas personas están acá, pudieran posteriormente a través del chat referir algunas preguntas para que ustedes puedan contestar. Dicho eso, le damos la bienvenida al primer ponente, es el médico Jonathan Martín Vega, quien es docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es médico psiquiatra, es magíster en epidemiología clínica, tiene formación en terapia cognitiva conductual, es profesor asociado de la sección de psiquiatría y salud mental de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es editor asociado de la revista de neuropsiquiatría en el Perú e investigador calificado del CONCITEC en RENACIM. Doctor Johan, le dejamos la pantalla. Gracias. Muchas gracias por la presentación y la invitación a esta reunión. Vamos a compartir la pantalla. Listo, creo que se ve bien. El trabajo que voy a presentar es un trabajo que realizaron 3 exalumnos de la Universidad Cayetano Heredia para tener el título de médico cirujano. Ellos son Efraín Lee, Yanela Herrera, Marina Espinosa, y yo participé como asesor de ese estudio. El título de esta investigación es Validación de la escala de psicopatología depresiva de 4 ítems, o EPD4, aplicada en línea. Primero, quisiera hacer un comentario sobre las escalas para medir depresión que se utilizan en el Perú. Tenemos varias escalas, entre ellas, por ejemplo, la escala de Hamilton, de Beck, de Zung, el PHQ-9, la escala de Edimburgo, la CESD y, por último, la EPD, ¿no? Escala de psicopatología depresiva. Ahora, estas escalas tienen sus pros y contras, ¿no? Por ejemplo, la escala de Hamilton, que suele o solía usarse con bastante frecuencia, de forma autoadministrada en nuestro medio, tiene el inconveniente de que fue diseñada para ser administrada por un evaluador, ¿no? Es una escala en realidad heteroadministrada, y usarla como escala autoadministrada tiene sus inconvenientes. Luego tenemos la escala de Beck, que tiene una validación acá en el Perú frente a Gold Standard. La escala de Zoom, que también tiene validación contra Gold Standard. El PHQ-9, que es bastante usada, hasta la ENDES la utiliza para sus estudios, sin embargo en el Perú solo tiene validación para expertos. La escala de Edimburgo, que tiene validación para mujeres posparto. La CESD, que es una escala que se ha utilizado en línea para hacer estudios durante la pandemia, y también tiene validación en el Perú frente a Gold Standard. El inconveniente sería que consta de 20 ítems, y a veces para los estudios, cuanto más breve sea el instrumento, es mejor. Y tenemos la escala de psicopatología depresiva en sus versiones de 26 y 4 ítems, ¿no? También validada contra Gold Standard. Ahora, otro punto es que la validación, acá en el Perú al menos, ha sido hecha de manera presencial, ¿no? Con la versión de papel y lápiz de la escala. Y a raíz de la pandemia se necesitaron hacer estudios en línea, principalmente por las restricciones de confinamiento, la cuarentena,
y se empezaron a realizar una serie de estudios en línea sobre depresión y otros trastornos mentales, y es importante, fue más importante a raíz de la pandemia que tuviéramos instrumentos psicométricos validados en línea. De ahí la necesidad de tener una escala de depresión que funcione en línea y que además sea corta, ¿no? El objetivo del estudio fue entonces validar la EPD-4 frente a las CES-D, ambas escalas administradas en línea. En cuanto al método, primero se hizo una difusión en redes sociales de un link de Google Forms en el que se invitaba a participar de este estudio y se les pedía consentimiento informado y los que aceptaban llenaban, entre otros datos, las escalas en línea. O sea, la EPD-4 de 4 ítems y la CES-D de 20. Se evaluó la consistencia interna de la EPD-4 mediante el alfa de Cronbach y el omega de McDonald. Se hizo un análisis factorial exploratorio policórico de sus ítems. Se utilizó metodología de teoría de respuesta al ítem. Se utilizó para evaluar validez de criterio como patrón de referencia. Para depresión, un puntaje de CES-D mayor de 24 para calificar a los participantes como deprimidos. También se hizo una regresión entre los puntajes de la EPD-4 y la CES-D. Y finalmente, un análisis de la curva ROC para la EPD-4 respecto al diagnóstico basado en la CES-D. Esta es la escala EPD-4. Como pueden ver, es una escala bastante simple. Tiene 4 preguntas. La primera relacionada a la energía, la falta de energía, su cansancio. La segunda relacionada a la reactividad del ánimo, es decir, si hay una situación favorable, un evento favorable, el ánimo responde positivamente. La tercera es sobre anedonia, la capacidad de disfrutar las cosas, si es que se ha perdido esta capacidad, se dice que la persona tiene anedonia, y la tristeza, ¿no? Entonces son 4 síntomas que se exploran en esta escala, que resulta breve, y en cuanto ya a los resultados del estudio, se pudieron incluir 256 participantes, de ellos 73 tenían depresión en base al gol estándar y 183 no tenían depresión. La consistencia interna fue buena, con un alfa de 0.81 y un omega de 0.82. Valores de 0.7 o más son adecuados. Entonces, lo primero es que la EPD-4 mostró una buena consistencia interna. Viendo los detalles de los ítems ya específicamente, tenemos que el ítem que mejor funcionaba, o el que mayor relación tenía con el resto de ítems o con el concepto de depresión, era la anedonia, el tercer ítem. Acá podemos ver en comparación. En cuanto a la correlación con el resto de la escala, con lo que ocurría con el alfa al retirar el ítem, y también con las cargas factoriales de los ítems. Por otro lado, todos los ítems tuvieron un funcionamiento adecuado en los distintos criterios que se evaluaron, incluyendo el alfa y las cargas factoriales en el análisis exploratorio. También, haciendo un análisis factorial confirmatorio,
y viendo los índices de ajuste de un modelo unifactorial, se encontró que la escala puede ser considerada como unidimensional o unifactorial. Pasando a los resultados basados en la teoría de respuesta al ítem, cambiar ante el cambio del concepto que se está midiendo, ¿no? O sea, qué tan relacionado está el ítem con el concepto, en este caso con depresión. Para valorar estos valores de discriminación, podemos tomar en cuenta la cifra de 1.7. Si es más de 1.7, el ítem funciona bastante bien, ¿no? O sea, es un buen ítem. Todos los valores de discriminación fueron mayores a 1.7 y el más alto, el mejor ítem, nuevamente fue anedonia, ¿no? Con 4.2 de discriminación. Ahora, estos valores de dificultad sirven para ver qué ítems empiezan a aparecer como positivos frente a la intensidad del concepto evaluado, ¿no? En este caso depresión. Un ítem más difícil necesita mayor intensidad del concepto evaluado para que aparezca como positivo, ¿no? En ese sentido, el ítem más fácil, o sea, el que con mayor facilidad aparece como positivo frente a la depresión, es el cansancio, y el más difícil, que necesita mayor intensidad de depresión para que se muestre positivo, es la reactividad del ánimo. Esta es la correlación entre los puntajes de la CESD y la EPD4. Como pueden ver, es una buena correlación. Se puede también hacer en base a la regresión, se puede calcular una fórmula para predecir los puntajes de la CESD en función de los puntajes de la EPD4, ¿no? El puntaje de la CESD es el puntaje de la EPD4 multiplicado por 4.36 y se le suma el valor de 3.13 y es más o menos el puntaje correspondiente para la CESD. Pasamos al análisis de sensibilidad, especificidad e índice de Youden. Para esto, el gold estándar fue la CESD, ¿no? El puntaje de CESD mayor de 24 indicaba depresión, y en base a la presencia de depresión se calculó la sensibilidad, especificidad e índice de Youden para cada punto de corte de la EPD4, ¿no? Acá tenemos los diferentes puntos de corte. Como podemos ver, a medida que los puntos de corte subían, la sensibilidad iba disminuyendo, como ocurre usualmente, y la especificidad, que está en rojo, y va aumentando, ¿no? Llega un momento en que se cruzan estas curvas, y ese es un punto importante porque sugiere el punto de corte óptimo para usar en la escala que estamos evaluando, ¿no? Doctor, Tomando en cuenta... disculpe, queda un minuto, casi. Gracias. Considerando el cruce de curvas, el punto de corte óptimo es el de 4 o más, ¿no? Y esto también coincide con el máximo índice de Youden. El área bajo la curva ROC también resultó
bastante buena, es 0.92. Y para terminar, podemos concluir con el estudio que la EPD4 en línea es un instrumento breve, con propiedades psicométricas adecuadas, tiene una buena consistencia interna, una validez factorial satisfactoria, todos sus ítems tienen una alta discriminación basada en la teoría de la respuesta al ítem, y finalmente tiene una eficacia diagnóstica adecuada para detectar depresión de acuerdo a el patrón de referencia que fue la CD. Eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Johan Vega. Les recordamos que por favor puedan hacer sus preguntas por el chat cuando terminemos de esto primero, las 4 ponencias. Podremos hacer una ronda de preguntas para que los expertos puedan responder todas aquellas que ustedes hayan hecho, insistimos, a través del chat. Bueno, ahora invitamos a la doctora Sonia Velázquez Rondón para darnos el segundo tema. La doctora Sonia es docente de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, es docente principal a dedicación exclusiva de la Facultad de Enfermería, tiene una maestría en mención en salud pública, un doctorado en ciencias de salud colectiva y es investigadora de RENACIP. Actualmente es una investigadora de la Facultad de Enfermería. Doctora Velázquez, adelante. Buenos días y un saludo a nombre de la Universidad Nacional de San Agustín y de la decana de la Facultad de Enfermería. El tema que hoy me convoca es la presencia de la competencia del pensamiento reflexivo y crítico en los currículos de escuelas de enfermería del Perú. Y ahí tenemos a las autoras, la que habla, Margarita Velázquez Oyola, de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, y Loida Pacora Bernal, de la Universidad de San Pedro. Muy bien, la siguiente, por favor. Entonces, dentro de lo que es la siguiente, nosotros como Red Internacional de Educación en la Enseñanza en Enfermería en América Latina e Iberoamérica, se ha iniciado un trabajo en todos los países con la finalidad de ver si realmente la presencia de esta competencia está presente, porque la competencia del pensamiento crítico es realmente fundamental, porque requiere que las estudiantes respondan oportunamente a las demandas de salud que tiene la población. En ese sentido, nosotros debemos reorientar la función educativa para formar personas autónomas, libres, y que puedan ir analizando una realidad para transformarla en el tema de la salud. La siguiente. Las universidades que tenemos en el país son 54. En ese momento, en el momento del estudio. Y de las 54 universidades, teníamos 29 públicas, 25 privadas. Esta investigación tiene 3 etapas. Una, identificar primeramente cuál de las universidades dentro de sus contenidos tenía sus contenidos curriculares, dentro de su misión, visión, tenían inmerso el pensamiento crítico reflexivo, y solo encontramos 15 universidades. De esas 15 universidades consideramos 13 públicas y 2 privadas. La siguiente. Además, dentro de este estudio, que lo hicimos de una manera muy completa, el objetivo que planteado era analizar la competencia del pensamiento crítico reflexivo en los currículos de escuelas de enfermería del país. Y nos planteamos 3 objetivos específicos. En primer lugar, identificar a las instituciones según su especificidad, pública o privada. Verificar la presencia del pensamiento crítico reflexivo en la misión, visión, objetivos institucionales. Y por último, 3, determinar la competencia en las 3 áreas curriculares: general, específica y especialidad.
era importante, la siguiente, era importante tener esta información con la finalidad de generar los procesos de mejora continua en cada una de las instituciones. La metodología fue un estudio descriptivo, exploratorio. Como les decía, hay 3 etapas. Una primera etapa era buscar si dentro de la totalidad de escuelas y facultades de enfermería mostraban algún indicio de tener el pensamiento crítico reflexivo. La población que encontramos que en ese momento tenían esta presencia de esta competencia fueron 15 unidades de observación, 2 facultades y 13 escuelas de enfermería, quienes aceptaron gustosamente participar en el estudio. El contexto de aplicación fue el Perú y se aplicó un instrumento conteniendo 10 ítems, que fue validado por la Red Internacional de Investigación en Educación en Enfermería, que pertenece a la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Enfermería de América Latina y también Iberoamérica. La siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron los hallazgos que nosotros encontramos? Eran 13 universidades públicas que en ese momento constituían el 66% y 2 privadas, 13.33%. El resto de universidades no tenían lo que nosotros estábamos buscando en ese momento. La siguiente. Dentro de este trabajo también queríamos identificar cuáles instituciones eran escuelas y cuáles eran facultades. ¿Por qué? Porque tiene alguna característica. Las facultades tienen autonomía no solamente académica, sino también económica y administrativa. Y habían 2 universidades que tenían 2 facultades de enfermería y que ellas eran públicas. Y las escuelas son las que son dependientes de una escuela en ciencias de la salud y para los cuales ya tienen una disminución en lo que es su presupuesto, no tienen un decano, tienen un director y algunas características que eso también limita las actividades que van desarrollando este tipo de institución. La siguiente. También dentro de lo que nosotros habíamos planteado, encontrar la presencia del pensamiento crítico reflexivo por tipo de fuente en las universidades del Perú, dividimos que la fuente era la misión, la visión y los objetivos, que son aquellos que reorientan y orientan el camino hacia la parte curricular. Y encontramos que hay algunas instituciones que no tenían el pensamiento crítico reflexivo y algunas de otras sí. Entonces, dentro de las 15 instituciones, nosotros habíamos encontrado que en la misión, el 80% de universidades no reflejaban este tipo de pensamiento. Y se encontró que el 20% sí lo tenía. Y ya desde ese aspecto ya teníamos una claridad de lo que se iba a encontrar como resultado del estudio. La visión también, teníamos que el 86.66% no consideraban el pensamiento crítico reflexivo, a diferencia del 13.34% que sí lo consideraban. Y dentro de los objetivos institucionales que también reorientan y orientan la parte académica de una institución, en este caso de enfermería, el 80% presentaban dentro de sus objetivos que no tenían el pensamiento, no estaba explicitado el pensamiento crítico reflexivo, a diferencia de un 20% que sí lo tenía. La siguiente, por favor. Esa situación también nos hizo reflexionar con la finalidad de buscar la presencia del pensamiento crítico reflexivo en las áreas curriculares. Y dentro de las áreas curriculares se consideró los cursos que son denominados
dentro del área general. Y allí encontramos que el 66.67% no contemplaba este tipo de pensamiento, a diferencia del 33.3% que sí lo presentaba. Dentro del área curricular, ya dentro de las asignaturas que consideramos que son del área específica, se encontró que el 73.34% no contemplaba la presencia de la competencia del pensamiento crítico reflexivo y un 26.66% sí la presentaba. Dentro de las áreas del área curricular, ya de los cursos de especialidad, se encontró que el 70% no contemplaba la presencia del pensamiento crítico reflexivo, a diferencia de un 40% que sí lo presentaba. Esto significa que dentro de las 3 áreas curriculares había deficiencias. Sin embargo, se incrementó en el área de la especialidad. ¿Por qué? Porque dentro de las asignaturas utilizan algunas estrategias pedagógicas como el estudio de caso, etcétera, con la finalidad de que, y allí se veía que de una u otra manera estaba presente el pensamiento crítico reflexivo. La siguiente, por favor. ¿A qué conclusiones nosotros habíamos llegado en ese momento? La primera, que el 87% de las instituciones estudiadas son universidades públicas. La segunda conclusión, el 13% son facultades de enfermería, teniendo mayor número las escuelas de enfermería y que en ese momento, ¿no? Tercera, el 82% de escuelas y facultades de enfermería del país en promedio no muestra evidencia de la competencia del pensamiento reflexivo crítico en la misión, visión y objetivos. La cuarta, el 67% de escuelas y facultades de enfermería del país no contempla la presencia del pensamiento reflexivo y crítico en las áreas curriculares general, específica y de especialidad. Quiero también compartirles a ustedes que los estudios realizados en América Latina y en Iberoamérica tienen similares resultados, lo cual ha llevado que la Red Internacional de Educación en la Enseñanza del Pensamiento Crítico en Educación en Enfermería, en este caso, en lo que es la enseñanza del pensamiento crítico reflexivo, asuma el compromiso de desarrollar una serie de estrategias para lograr que las escuelas puedan tener esta presencia significativa de este pensamiento reflexivo y crítico. La siguiente, por favor. ¿Qué recomendaciones plantearon? Primero, la realización del estudio en todas las universidades con programas de enfermería del país. Esta ha sido una segunda etapa y tenemos algunos resultados preliminares. Segunda, la implementación de jornadas de capacitación a las docentes sobre la competencia estudiada. Se programó un curso en Lima para todas las instituciones formadoras de enfermeras, con la líder, ¿no? Que es una colombiana, con la finalidad de fortalecer este equipo, y posteriormente se hizo reuniones descentralizadas. Tercera, el inicio de procesos de mejora en los currículos de enfermería del país para la implementación de este pensamiento, que es fundamental en la formación de enfermeras, pero de cualquier otro tipo de profesional. La siguiente, muchísimas gracias, y hemos concluido. Muchas gracias, doctora Sonia. Está en el tiempo, por eso no le paré, no le indiqué ninguna cosa. Quisiera ahora invitar a la doctora Águeda Muñoz del Carpio. Ella es docente de la Universidad Católica de Santa María, es médico cirujano con grado doctor en medicina y magíster en salud pública.
Es docente investigadora a tiempo completo del Vicerrectorado de Investigación de su universidad en el campo de bioética, integridad científica y salud pública, profesora de la Escuela de Medicina Humana y Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Santa María. Doctora Agueda, por favor. Gracias. Voy a compartir, por favor. ¿Me indican si yo estoy compartiendo? Sí, sí, doctora. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a los organizadores, a la RPU y recibo un especial saludo del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica de Santa María. En cuanto, creo que no estoy compartiendo completamente. Ahora sí. Es sobre conflictos de interés, trabajo en el Vicerrectorado de Investigación, en la Escuela de Medicina Humana y en la Escuela de Posgrado. Soy profesora invitada de la Escuela de la Facultad de Ciencias Sociales de Fogart de Argentina y soy becaria del Instituto de Ética Francisco Valles de España. En cuanto al objetivo de esta ponencia, va a ser compartir resultados de investigaciones relacionadas a la salud mental durante la pandemia COVID-19. La salud mental y pandemia. La pandemia del COVID ha afectado a la población en general, provocando una profunda crisis sanitaria, social, económica y educativa. Las medidas de distanciamiento social impactaron en la vida diaria de las personas, especialmente en grupos vulnerables. En el Perú, nuestros grupos vulnerables fueron los adultos mayores, personas con alguna enfermedad subyacente, lo que llamábamos las comorbilidades, pero también nuestros niños, adolescentes y jóvenes en educación virtual forzada, trabajadores de salud, trabajadores en primera línea, etc. En la crisis sanitaria, las inequidades de género también estuvieron presentes. Es más, se incrementaron. Bajo todo este contexto es que observamos como necesario realizar investigaciones sobre salud mental para identificar factores de riesgo psicosocial y también para identificar si habían secuelas de esta pandemia respecto a la salud mental. La salud mental, antes, durante y después de la pandemia, persiste en emergencia en el Perú. Este es un reciente análisis del SINADEV del 16 de octubre del 2022 que refleja que el 54% de suicidios en nuestro país en estos 10 años afectó a menores de 31 años y el 29% eran menores de 20 años. El 18% de estas muertes lamentablemente son de mi ciudad, de Arequipa, y el promedio era de adultos jóvenes y jóvenes. El 13% de esta morbilidad, de estos suicidios, radica en Lima. Este serio problema de salud pública se incrementó en los últimos años y más aún en la pandemia COVID. En este estudio, que es de una década, podemos ver en rojo que se ha incrementado en los últimos 3 años. En el 2020 hubieron 569 suicidios. En el 2021, donde estuvieron la primera y la segunda ola de pandemia COVID-19, llegó a 712 y ahora que no hemos terminado el año, ya estamos en 616 suicidios. Estamos perdiendo a nuestros jóvenes y adolescentes. Podemos ver que en la estadística del SINADEV respecto al rango de edad de los suicidios, se observa que está entre los 21 a 31 años la cuarta parte y el 21% entre 15 a 20 años, es decir, estudiantes de colegio o estudiantes universitarios. Estas cifras son escalofriantes si vamos a ver el total acumulado en regiones. Y observamos lamentablemente que en mi región, Arequipa, ocupa el primer lugar con 1086 casos acumulados de suicidio, seguido de Lima con 775. Esto es preocupante porque mientras Lima tiene más de 8 millones de habitantes, Arequipa solo tiene 1.300.000 habitantes. Frente a este contexto, quisimos abordar desde
nuestras competencias, que es la investigación en salud, algunos de estos factores. La pandemia se combatió en nuestro país bajo condiciones precarias, con un sistema sanitario con brechas y carencias múltiples, tanto del personal de salud como de infraestructura, equipos, dispositivos. Muchos vimos que no teníamos ni 10 ventiladores en un hospital. Antes de la pandemia, ya teníamos evidencia de personal de salud afectado por desgaste laboral, maltrato, exposición a riesgos psicosociales, los cuales se incrementaron durante la pandemia. Veamos algunas evidencias. Aquí los médicos ya protestaban por los equipos de protección personal, coronavirus desnudo, deficiencias en hospitales de Arequipa, y esto a lo largo de todo el país. Voy a presentar 7 investigaciones realizadas relacionadas a salud mental, algunas antes y otras durante la pandemia. Esta es una primera que revela que ya había un gran desgaste laboral en médicos de mi ciudad, el síndrome de burnout en médicos de la ciudad de Arequipa. El 42.5% de los médicos participantes presentaban niveles leves de agotamiento emocional, 29 moderados y 27.6 severos. El tema de violencia en los hospitales, y también se realizó un estudio en atención primaria. Se encuestó a 200 médicos y el 84% de los encuestados refirieron haber sido víctimas de algún tipo de violencia en los últimos años. 47% en el último año y 32% en el último mes. La mayoría de los eventos violentos fueron verbales, ya sea en forma de amenaza, insulto, violencia psicológica. El 6% además sufrió violencia física y un 4% acoso sexual. El principal agresor fue el familiar o acompañante del paciente en un 72.2%. Esto antes de la pandemia. Ya teníamos un 84% de maltrato. Sobre las consecuencias, podemos observar en la tabla las percepciones que tenían, ¿no? Eran demandas que exceden las posibilidades del médico, era uno de los factores, enfermedades de mal pronóstico, situaciones críticas de riesgo de vida, y en cuanto a violencia psicológica, tiempo de espera para la atención, falta de comprensión por la sobrecarga laboral, discriminación, entre otros. Ya durante la pandemia nos pareció importante la exposición a los factores psicosociales, y hay el cuestionario ISTAS 21 que podría apoyar. Entonces hicimos un análisis de propiedades psicométricas del cuestionario ISTAS para valorar los riesgos psicosociales en el personal de salud hospitalario y de servicios de atención primaria que suministran cuidados a pacientes COVID-19. Fue un estudio descriptivo, transversal. Se evaluaron 231 profesionales provenientes de hospitales y servicios de atención primaria, y la conclusión es que este ISTAS 21 cuenta con evidencia de validez adecuada, consistencia interna, y puede ser usado para identificar riesgos psicosociales en personal de salud peruanos que atienden a pacientes COVID-19. Este es otro estudio realizado durante la pandemia, cuyo objetivo era identificar la frecuencia y las características de esta violencia contra los médicos, violencia laboral contra los médicos que atienden pacientes COVID-19. Entrevistamos a 200 médicos durante la pandemia COVID-19 con el cuestionario de la OIT. Cabe mencionar que fue en tiempo de la primera y segunda ola de COVID en nuestra región. El 84.5% había sufrido algún tipo de violencia laboral. El 97.6% sufrieron violencia no física. El 75.7% informó haber sufrido más de un incidente de violencia. El agresor principal fue un familiar o cuidador del paciente. La violencia ocurrió con mayor frecuencia en áreas críticas dentro del establecimiento de salud, como triaje de COVID-19. Nosotros en Arequipa tuvimos el colapso de los hospitales. Tuvimos solo 2 hospitales COVID, el del MINSA y el de salud. Y el del MINSA, que tuvo la mayor demanda de pacientes, tuvo que improvisar carpas en el estacionamiento de los hospitales para atender. Entonces ahí es también donde se observó. Estas carpas no solo sirvieron para triaje, sino a veces hasta para una hospitalización previa.
Y por supuesto también se observó el maltrato de los médicos tanto en emergencia, trauma, shock y unidad de cuidados intensivos antes del ingreso de los pacientes. También indican que ocurrió durante las teleconsultas. Las múltiples deficiencias de los servicios de salud fueron percibidas como el principal desencadenante de este tipo de violencia. Ser mujer médica y trabajar en UCI de COVID fueron los principales factores asociados a este tipo de violencia. En cuanto a los factores, podemos observar múltiples factores. Los más importantes, falta de medicamentos. Sobre todo en tiempo de pandemia, donde había tal incertidumbre que no se sabía con qué tratar y eran la demanda tan alta de pacientes, entonces era frecuente que no haya medicinas en stock en estos hospitales COVID. Asimismo, la falta de recursos humanos, los pocos recursos humanos especialistas para estas áreas críticas no abastecían la atención. Entonces, el estrés y la exposición a factores psicosociales que constantemente vivían estos profesionales de la salud, no solo médicos, enfermeras, sino también los técnicos, etcétera, era muy alta. Un tercer factor que persiguen, que podría estar asociado a esa exacerbación del maltrato contra los profesionales médicos de salud fue la falta de ventiladores y equipos médicos que lo hemos explicado, ¿no? Podían entrar a trauma shock, podían entrar a UCI, pero lamentablemente no había los ventiladores. El Hospital Honorio Delgado, por ejemplo, que fue el hospital COVID del MINSA, se inicia la atención de pacientes con 8 ventiladores. Pacientes en la fase severa de la enfermedad, ya eran pacientes que estaban muy mal, no accedían a ventiladores, no accedían a unidades críticas de UCI o trauma shock, y tenían que ser atendidos en hospitalización. Luego ya se adaptaron algunas camas con ventiladores, dispositivos médicos no tradicionales. Y todo esto, aunado a las brechas de infraestructura, podrían haber sido factores para este grave maltrato hacia los médicos. Las conclusiones de este estudio fueron que la violencia contra los médicos que atienden a pacientes COVID en Perú es común. Los factores percibidos que más contribuyen a este tipo de violencia están vinculados a las deficiencias propias de los servicios de salud. Estas situaciones exponen a riesgos psicosociales a los médicos y todo el personal dentro de estos hospitales, que debe tomarse en cuenta y gestionar para evitar daños a la salud mental ahora y para una posterior pandemia. Este es un quinto trabajo sobre estrés, ansiedad y depresión en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de Lima durante la pandemia COVID-19. El objetivo del estudio fue determinar la asociación entre el aislamiento social obligatorio y la cuarentena en la presencia de estrés, ansiedad y depresión en los alumnos de quinto de secundaria. Se realizó el estudio con plataformas virtuales porque estuvieron en pleno confinamiento. El 80.3% de los estudiantes entrevistados declaró haber cumplido totalmente el aislamiento social obligatorio y la cuarentena. El 24.3% de muestra presentó ansiedad, 16.7% estrés y 42.3% depresión. El estudio concluye en que las condiciones del confinamiento durante la pandemia COVID-19 afectaron la salud mental de los escolares. Se encontró que las mujeres tuvieron niveles significativamente mayores de estrés, ansiedad y depresión con sus pares varones, y que los estudiantes que cumplieron parcialmente la cuarentena presentaron mayores niveles de ansiedad que aquellos que no. Este es otro estudio sobre estrés, brechas en la educación científica de mujeres investigadoras, sobrecarga de labores académicas familiares durante la pandemia COVID-19. El objetivo era conocer cómo la pandemia COVID-19 había afectado a las mujeres científicas en su vida personal, laboral, educativa y científica. Se entrevistaron a 70 mujeres científicas e investigadoras peruanas de forma voluntaria. Se aplicó una encuesta virtual
que comprendía variables sociodemográficas, pero también variables laborales, acceso a la educación, oportunidades de investigación y también labores de cuidado por contacto de COVID, de cuidado a familiares expuestos a contagio. Y cerramos con la exposición a riesgos psicosociales ISTAS 21. Podemos observar en el gráfico que teníamos mujeres investigadores con riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto de una serie de los componentes de este ISTAS, como exigencias psicológicas, trabajo activo y desarrollo de actividades, apoyo en el apoyo que ellas percibieron o no en la empresa, las compensaciones por su esfuerzo y la doble presencia. Podemos observar un alto porcentaje, 72.86% de riesgo alto por doble presencia. ¿Por qué? Porque la mujer investigadora informó en este estudio que además cumplía una serie de roles como cuidadora del hogar, roles como académica, porque tuvo que trabajar como docente de manera virtual durante casi 2 años, sus roles como investigadora, sus roles como cuidadora de pacientes COVID y su rol como madre y ayuda a los escolares menores o universitarios que tenía bajo su cargo en educación virtual. El tema del apoyo social. Doctora Muñoz, disculpe, Sí. Se le ha acabado ya el tiempo, podríamos dar un minuto, Sí, pero ya hemos perfecto. cumplido 15. Tenemos por último este estudio sobre estrés, ansiedad y depresión en estudiantes universitarios que se está llevando, que se va a publicar en estos momentos, y el cual revela también que 4 de cada 10 evaluados presentan depresión, ansiedad y estrés. Las conclusiones. La labor de los profesionales de la salud durante la pandemia los ha expuesto a constantes riesgos psicosociales y maltratos en los hospitales debido a grandes brechas. Se requiere, por tanto, un equipo transdisciplinar para brindar una atención integral y recuperar la salud mental de ellos. Una lección aprendida durante esta pandemia ha sido el funcionamiento de estos servicios de salud que no estuvieron preparados para el tema de la crisis sanitaria, y que requiere tomar diversas medidas humanas, políticas, sociales y económicas para mejorar el gasto, sobre todo en salud mental. El confinamiento y educación virtual también tuvo consecuencias en escolares y colegios, en colegios y universidades, y se requiere atender las secuelas físicas de ellos. El tema de las mujeres también, las mujeres investigadoras que debido a esta brecha y la multiplicidad de roles han reducido las posiciones en autoridad principal, etcétera, que se requiere tomar en cuenta en futuras crisis. El tema del confinamiento en los escolares, que no ha atendido las secuelas, están regresando a la presencialidad y siguen con la mayor exigencia de los trabajos, las tareas, etcétera, y no están recibiendo el adecuado tratamiento ni terapia para ello. Por último, se requiere seguir investigando y socializando los resultados sobre salud mental para la toma de decisiones y para la gestión de los recursos para el tema de salud mental. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a los 3 ponentes. Lamentablemente no teníamos un cuarto ponente que no ha estado acá. Quisiera preguntar a la audiencia en general si tienen alguna pregunta que quieran hacer ahora o quieren formularla a través del chat. A mí me gustaría hacer algunas preguntas puntuales, pero preferiría darle el pase primero a las personas que están en la audiencia, o mientras ellos hacen las preguntas, y dado que tenemos todavía aproximadamente 20 minutos y fueron muy interesantes lo que han expuesto, yo quisiera preguntarle al doctor Johan, dada la investigación, y en realidad es una pregunta que lo pueden responder perfectamente los 3. Yo pensaba desde el punto de vista de cómo podemos aplicar esto a políticas públicas. O sea, ¿qué políticas habría que cambiar para que lo que ustedes han descubierto, que creo que son hallazgos importantes, pudieran efectivamente, o a quién hacerle llegar muchas veces esta información que existe? Yo sé que ustedes la han publicado, están en los repositorios, pero al juicio experto de ustedes,
qué políticas públicas deberían ser cambiadas para que lo que ustedes han encontrado y los hallazgos que ustedes han encontrado efectivamente repercutan en que no vuelvan a suceder o que se mejoren índices. Bueno, doctor Johan, que fue el primero, y a la doctora Sonia y a Águeda, si pueden responder los tres. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. En relación al tema del estudio sobre la validación de la EPD4, sí se podrían hacer algunos cambios. Por ejemplo, las guías del Ministerio de Salud sugieren usar el SRQ para la detección de trastornos mentales en general. Sin embargo, la versión que utilizan ellos, que proponen utilizar en el Ministerio de Salud, es una versión que no ha sido validada en el Perú y es una versión de 13 ítems. La que fue validada en el Perú fue de 20, por esa no es la que recomiendan las guías. Y claro, se entiende que se necesita un instrumento breve que tenga la misma capacidad de detección que uno largo, ¿no? Entonces, la idea sería promover la validación de instrumentos breves en nuestra población para que se puedan utilizar en estos programas de detección de trastornos mentales, ¿no? Eso es lo que podría hacer el ministerio, ¿no? Por parte de medidas de salud pública. Gracias, doctor Johan. O sea, doctora Sonia, si quisiera usted... Sí, justamente dentro de las políticas públicas y dentro de la ley de educación sí está presente todos estos aspectos para implementar en los currículos, ¿no? De universitarios. Sin embargo, debe de implementarse desde las primeras etapas de la formación, ¿no? Es decir, desde nivel primario, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque de esta manera el estudiante ya toma decisiones en cada uno de los actos de su propia existencia, ¿no? Y también dentro de su profesión. Pero ¿cuál es la dificultad? Requiere, para implementar este tipo de pensamiento, una pequeña cantidad de estudiantes y que el profesor esté formado, ¿no? La última etapa de nosotros es cómo estamos mirando los profesores. Entonces, que el profesor esté también en la capacidad de incrementar estrategias pedagógicas que le permitan a los futuros profesionales tomar las decisiones correspondientes para la actuación en cada uno de sus escenarios laborales. Y realmente eso no se observa. ¿Por qué? Porque hay una masificación de la formación, sobre todo en los estudiantes universitarios. Entonces usted encuentra 80, 70, 80 estudiantes en un aula. Imposible trabajar con este tipo de estrategias donde el estudiante tiene que hacer lectura crítica, tiene que hacer estudio de casos, tiene que hacer anecdotarios u otro tipo de estrategias que le permitan a él tomar información y tomar una decisión sobre su actuación. Eso podría indicarle, ¿no? Doctora Sonia, solo una pregunta que me quedó pensando, digamos, de lo que es, ¿cómo afecta ya en la enfermera que está trabajando, en el enfermero, cómo afecta el no tener esas competencias críticas? Si nos pudiera como dar para entender cuán grave es el problema en realidad. No, es un problema grave, porque la situación de salud cuando llegan a una institución se presenta y hay que actuar. Y a veces las dudas puede alterar y puede generar la muerte de la persona. O sea, un servicio X donde llega una persona, donde se tiene que actuar, y en ese momento, hasta que llega el médico y tenga que procesar y actuar en ese momento, no lo hace. Entonces esas dudas, y como le digo, es en todo campo, así sea en un puente, en cualquier campo de la vida.
que una decisión mal tomada trae severas consecuencias y en el caso de salud y de enfermería puede ser la muerte o una complicación mucho más grave, ¿no? Gracias, doctora Sonia. Doctora Agueda, por favor, si pudiera usted ampliar un poco toda la investigación que usted ha hecho, dónde podrían haber un cambio en las políticas públicas, que no suceda lo que usted ya ha descrito claramente desde Arequipa, pero creo que es algo que sucedió en prácticamente todas las regiones del país, por no decir Latinoamérica. Gracias. Gracias, Ana Gabriela, por darme la oportunidad de ampliar algo. Bueno, creo que esto es general. No todas las investigaciones que realizamos y sobre todo en salud deberían tener impacto social. Esto implica no solo el que podamos difundirlo desde comunidades científicas como papers, congresos, etcétera, sino que es importante que impactemos en las políticas públicas. Entonces, una recomendación es que nuestros resultados sean alcanzados a actores sociales que toman decisiones políticas, ¿no? Puede ser desde los ministerios, en este caso compete al Ministerio de Salud, pero también a ONGs, instituciones públicas y privadas y direcciones regionales de salud que estén implicadas en el tema de salud integral, en el tema de salud mental. También deberíamos socializar nuestros resultados guardando la confidencialidad del caso en el tema, en actores sociales relacionados a la educación, tanto a nivel universitario como a nivel escolar, porque son aquellos quienes tienen que emprender las intervenciones integrales para recuperar a estas personas y evitar que aumenten los niveles de ansiedad, aumenten los niveles de depresión, estrés y culminen en un suicidio. Tenemos entonces desde un primer contexto que es nuestra obligación como académicos, difundir los resultados para que los que tomen decisiones puedan, basados en las evidencias que generamos, mejorar esta situación y atender en primer lugar a los afectados y luego prevenir con políticas públicas que frente, por ejemplo, a nuevas brechas y a nuevas crisis sanitarias esto ocurra, ¿no? Lo segundo es que se está demostrando con cifras que este no es un problema menor, que es un problema mayor el tema de salud mental y que debe ser tratado como tal. Entonces, estas cifras como el de designar solo el 2% del presupuesto del MINSA a salud mental, tanto a costos como a pago de profesionales, se hace totalmente insuficiente para las necesidades que se está demostrando en cifras tiene el país. Entonces, se debería aumentar el presupuesto para salud mental. Desde la toma de decisiones para el aumento de plazas, ¿no? En el estudio se ha visto que en este estudio que publicó el Comercio, se ha observado, por ejemplo, que son insuficientes la cantidad de psiquiatras y psicoterapeutas a nivel nacional, ¿no? Y sobre todo en zonas de provincia, regiones alejadas, etc. Entonces es necesario también que las instancias que deciden el número de plazas de especialistas tome conciencia que necesitamos más formación de psiquiatras sobre todo en provincias. Bueno, en realidad hay carencias a nivel nacional, pero sobre todo en provincias se ha observado que no se cumple con el ratio de psiquiatra por número de pacientes, ¿no? Entonces creo que con eso podríamos contribuir desde la academia a que cambie un poco esta situación con nuestros resultados. Gracias, doctora Aida. Yo tengo una pregunta que es para los tres. Obviemos al Estado que sabemos que cambiar una norma se puede hacer, pero es cuesta arriba. Desde sus ámbitos universitarios, ¿creen ustedes que las universidades están haciendo lo suficiente para recibir a todos estos chicos que han estado ciertamente en una pandemia durante 2 años, y también unos profesores que ahora deben reengancharse en un sistema que ha cambiado y hay alumnos que han cambiado? Y en ese sentido, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser las estrategias que nuestras instituciones, tanto públicas como privadas, ustedes son representantes de instituciones públicas y privadas, deberían
establecer de la mano de generar una mejor salud mental, tanto en los profesores como en los alumnos. Entonces yo dejo abiertas, digamos, las preguntas para los tres y bienvenidos si ustedes quieren responderlo. Doctor Johan, por favor. Está cerrado su micrófono. Y respecto a la pandemia, ha habido un cambio muy importante en la forma de hacer la docencia, ¿no? Una cosa interesante en cuanto a salud mental y psiquiatría es que hemos podido hacer docencia a través de teleconsulta. Y eso es algo bastante positivo porque otras especialidades que necesitan examen físico no pueden hacer esto, ¿no? O sea, no hay la posibilidad de hacer una buena docencia a través de teleconsultas. Por suerte, en cuanto a salud mental, ha sido más fácil, ¿no? Y nosotros hemos tenido alumnos, grupos de alumnos conectados por Zoom y haciendo teleconsulta con pacientes que no estaban en Lima muchas veces, estaban lejos, y eso más bien ha sido una oportunidad de desarrollar la atención a distancia que antes no se hacía, ¿no? Y esto, ya independientemente de la pandemia, puede ser útil, ¿no? Sobre todo en sitios donde no hay especialistas. O sea, como mencionaban antes, hay ciudades del Perú, la mayoría de ciudades del Perú, que son pequeñas, no tienen psiquiatras ni otros especialistas, ¿no? Y ahí la teleconsulta puede ser una buena opción, ¿no? Para cubrir esas necesidades. Y bueno, también la consulta presencial tiene en cuanto a psiquiatría, ¿no? También tenía sus inconvenientes porque es con mascarilla, ¿no? Y había esa limitación de ver los rostros, ¿no? De los pacientes y que el paciente vea el rostro del terapeuta. Entonces, la teleconsulta fue una buena opción, ¿no? En varios sentidos. Gracias, doctor Jonathan. Johan, perdón. Doctora Sonia. Muy bien. Creo que estos años que hemos tenido de pandemia son casi irrecuperables. El problema mental es general, no solamente en los estudiantes, sino en los padres. Y, por ejemplo, en una universidad pública como es la nuestra, ha habido muchas pérdidas de familiares y una serie de problemas. Ese es desde el lado de la salud mental y, bueno, siempre ha habido teleconsultas y la psicología y la psiquiatría apoyando a los estudiantes, pero el gran problema es y los niños o los otros sectores. Ese es un problema que las universidades también pueden contribuir a la sociedad en general. Sin embargo, no se les está dando la importancia que se requiere en la parte de el soporte en este momento para que puedan recuperar su estado normal. Muchas estrategias debieran aplicarse, sea como fuere. La población de las universidades es una población que ya tiene algún tipo de formación y que fácilmente van a ir logrando a su estado normal. Pero los niños y los demás y los adultos mayores, ahí tenemos un grupo poblacional al que también se tiene que darle en este momento muchísimo apoyo, sobre todo utilizando a las facultades de medicina, enfermería, psicología y otras, ¿no? De las ciencias de la salud.
Y el otro aspecto que también es importante considerarlo es de qué manera se va a recuperar lo perdido en la parte académica. Y eso no se está planteando, porque, por ejemplo, en el área de la salud, nuestros estudiantes han hecho actividades virtuales, ahora ya las tenemos en presenciales, pero son 2 años que tiene que recuperarse de alguna manera y no se está planteando las formas para recuperar 2 años de pérdida, ¿no? Así es que eso también hay que plantear a las universidades, que así como están haciendo ciclos normales, en el lugar, sobre todo los años que van a salir ya terminando su carrera, tienen que haber cursos remediales con la finalidad de adecuarlos y adaptarlos a aquellas experiencias que no las han tenido. Eso sería mi contribución. Gracias, doctora Sonia. Doctora Águeda, por favor. Bueno, creo que es importante que se haga tal vez al inicio un diagnóstico, no un screening masivo, tal vez voluntario, ¿no? Llamar a psiquiatras, especialistas que podrían dar la mano en las universidades y solicitarles que apoyen en un primer diagnóstico inicial de los estudiantes, ¿no? Para saber decir, bueno, tú te sientes mal, tal vez un equipo multidisciplinario desde gente de marketing, de comunicación, de educación, que llame a estos estudiantes y diga, bueno, si tú te sientes mal, nosotros podemos conducir algún tipo de apoyo, ¿no? Entonces, que vayan los que tomen por conveniente y se les haga un buen diagnóstico. Y luego de eso, iniciar un programa de atención integral de estos estudiantes universitarios, ¿no? Pero ahí podría ser que alguno no quiere ser estigmatizado, discriminado y no va a acudir a ello. Entonces habría que utilizar otras estrategias para que estos estudiantes universitarios puedan acudir a este primer diagnóstico y luego las atenciones progresivas, porque sabemos que el tema de salud mental es progresivo y requiere muchas terapias para recibir ayuda. Y un segundo pilar de esta atención va a ser el trabajar con los profesores, con el personal de las universidades. Tienen que entender que estamos retornando a la presencialidad, pero tal vez con heridas, con cicatrices. Entonces, no es lo mismo un alumno pre-pandemia, post-pandemia. Entonces, no se les puede exigir los mismos trabajos, la misma, el mismo, el mismo rendimiento que antes, ¿no? Creo que es importante tomarnos un tiempo para sanar este tema de salud mental, sanar las heridas. Muchos están hasta en duelo, han perdido abuelos, han perdido padres, han perdido el estatus económico. Yo trabajo en una universidad particular y he visto cómo alumnos han dejado de estudiar algunos créditos porque no les alcanza, pese a que ha habido becas, oportunidades, todo, las condiciones han cambiado mucho. Entonces creo que es importante que los profesores también asuman ese rol de cuidador, de comprender y solidarizarse con los estudiantes. No podemos decir, bueno, ahora vamos a recuperar todas las competencias que se han perdido y vamos a trabajar de 8 de la mañana, 7 de la mañana, 10 de la noche para recuperar lo perdido. No, creo que lo principal es recuperar la salud mental que se ha perdido. La salud física también, muchos están con secuelas post-COVID, respiratorias, etcétera. Que pase este periodo, o sea, la vida no se acaba por este año que ha pasado, entonces, estos 2 años que han pasado, entonces ahora es recuperar poco a poco y que ya se instalen todas las universidades y escuelas, hablo también de colegios, programas de atención de salud mental de los estudiantes, ¿no? Es muy importante lo que dice el colega psiquiatra, que es necesario que tengamos este soporte de los psiquiatras en todas las ciudades y provincias pequeñas. Y el tema de la telesalud va a ser importante, la teleconsulta, ¿no? Para que se puedan conseguir aliados que disminuyan estas brechas y estos vacíos que tenemos de especialistas en provincias. Gracias. Bien, en realidad me queda más que cerrar el panel, agradecerle a la doctora Velázquez, a la doctora Muñoz y al doctor Vega por sus intervenciones. Creo que ha sido muy interesantes y en realidad son intervenciones para
mucho más larga el debate, cómo el COVID ha afectado y nos sigue afectando y las lecciones que tenemos que sacar de esto. Esperemos que efectivamente las políticas públicas mejoren de alguna manera y se tomen en cuenta las lecciones aprendidas y que cuando vuelva a suceder, no necesariamente una pandemia, pero si una emergencia, estemos preparados y finalmente todo el aparataje de salud, que fue el más golpeado durante este tiempo y al que más duro le ha llegado toda la parte de salud mental y que creo que muchas veces eso no refleja, o sea, no se está reflejando en lo que uno conoce. Sé que ustedes son especialistas en ese campo y claramente tienen muchas historias que contar en torno a lo que han visto de los profesionales de la salud. Les agradecemos la intervención en este tercer congreso de la RPU, que esperamos no sea el último y esperamos que sea el próximo año algo similar. Y muchas gracias a todos y gracias a todos los que han estado presentes en esta sala y los invitamos para las conferencias que vienen posteriormente. Y eso, muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a la organización de Red Peruana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la organización.